Buenos días, el día de hoy voy a presentar dos temas que son osteomielitis y artritis séptica. Vamos a empezar por osteomielitis. Entonces, la osteomielitis es un proceso inflamatorio del hueso que es causado por una infección bacteriana o fúngica y ya con menor frecuencia por parásitos o micobacterias. Generalmente la osteomielitis aguda puede ser hematógena, que se produce en el curso de una bacteriemia sintomática o asintomática, que hace llegar ese agente infeccioso hasta el hueso, localizándose en la metáfisis de los huesos largos, como el fémur, la tibia y el húmero, que están muy vascularizados. El microorganismo viaja hasta las redes capilares de las metáfisis óseas, donde la circulación es muy lenta, con replicación e inflamación local. Posteriormente ya viaja a través de los túneles vasculares, adhiriéndose a la matriz cartilaginosa, donde progresa la infección. En cuanto a la epidemiología, el 50% de los casos ocurren en los primeros 5 años de vida, la cual es más frecuente en los niños y que aunque puede afectar cualquier hueso, la localización más frecuente son los huesos largos de las extremidades inferiores. El 30% de los niños con osteomielitis refieren un antecedente de un traumatismo en la zona afectada y también puede ser secundario a una infección local que se extiende hasta el hueso, por ejemplo en los casos de una sinusitis, una mastoiditis, una infección dentaria, una celulitis, una mordedura o heridas penetrantes infectadas. En cuanto a la clasificación, las osteomielitis pueden tener una evolución aguda, subaguda o crónica. Es en función de la virulencia del agente infectante y de la respuesta inmunológica del huésped. Generalmente se clasifica en 3 tipos según su patogenia de evolución. Está la osteomielitis aguda hematógena, que es la forma más frecuente de presentación en la infancia. Está también la osteomielitis secundaria a un foco contiguo de infección, ya sea después de un traumatismo abierto, de una herida penetrante, de una herida postquirúrgica infectada o después de un implante de una prótesis o ya una infección subyacente como una celulitis. Esta es pues la forma menos frecuente. También está la osteomielitis secundaria a insuficiencia vascular, que ya es un proceso muy raro en la infancia. En cuanto a la etiología, pues esta depende de la edad del paciente y de si existe algún problema médico de base. Generalmente el estafilococo aureus es el patógeno más frecuente en todos los grupos de edad, siendo pues la causa más frecuente del 70 al 90% de todas las osteomielitis. También están otros patógenos como el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, la Shigella shingai, la Salmonella y la Pseudomonas aeruginosa. En los recién nacidos, la etiología más frecuente después del Staphylococcus aureus es la Escherichia coli, el Streptococcus agalactiae y otros bacilos gram negativos y la Candida albicans. Debido pues a la drástica reducción del número de infecciones por el Haemophilus influenza tipo B por la introducción de la vacuna, las osteomielitis pues son más causadas por el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pyogenes, que suele tener el antecedente de infección por varicela y suponen pues un 10% de los casos. La Shigella shingai pues se conoce que es un cocobacilo gram negativo de difícil crecimiento en el laboratorio, procedente de la flora respiratoria, que afecta generalmente a los niños menores de 5 años. En los años pues su frecuencia ha aumentado con los brotes de niños en las guarderías con antecedente de infecciones respiratorias previas. El Streptococcus pneumoniae
produce también osteomielitis en niños menores de 5 años y se pone del 1 al 4% de los casos. Es frecuente que se asocie pues con infecciones articulares. Ya en los adolescentes se pueden producir infecciones por Neisseria gonorreae en niños con anemia de células falciformes y hay que considerar pues, la posibilidad también de infecciones por salmonella, aunque también el estafilococo aureus sigue siendo la causa más frecuente también de infección en esta población. Las osteomelitis pues que afectan a los huesos del pie, generalmente los metatarsianos, suelen ser secundarias a heridas punzantes que atraviesan las zapatillas del deporte y son producidas por flora mixta, incluyendo la Pseudomonas aeruginosa. En cuanto a la leucocidina de Panton Valentin, la leucocidina es una exotoxina producida por muchas cepas de Staphylococcus aureus. Es un factor importante de virulencia que pues, puede producir necrosis y a su vez también puede producir la neumonía necrotizante. Entonces, con esta exotoxina se ha visto pues una mayor tasa de complicaciones que incrementa la respuesta sistémica, genera abscesos y pues hay una mayor tasa de sepsis con trombosis venosa, miositis adyacente y enfermedad polióstica. En cuanto a la parte ya hablábamos que se localizan los huesos generalmente largos, como el fémur. Las lesiones en los huesos más infrecuentes son el astrágalo, el calcáneo, el esternón y la clavícula, y generalmente pueden afectar la zona epifisiaria habitualmente respetada por otros microorganismos. La lesión única y el curso clínico insidioso se presenta como un síntoma más destacado, es el rechazo a utilizar pues, esa extremidad. La duración media de la sintomatología va de 2 a 30 días con diagnóstico tardíos y posterior a una semana o más. En cuanto a la patogénesis, se describe que pues primero hay un proceso de inflamación donde hay un aumento de presión intraósea por un exudado y por un acúmulo de polimorfonucleares. Posteriormente ya donde se presenta el dolor y la sensibilidad local. Posteriormente viene la supuración, donde el pus que se forma es pues, empujado por los canales de Bowman y Havers. Y ya tercero viene la necrosis, que es donde resulta el aumento progresivo de la presión intraósea y la elevación del periosto, donde hay pues la necrosis o el secuestro, que es el segmento de hueso que está muerto y rodeado de pus. También ocurre una neoformación ósea, más o menos a los 10 o 14 días, donde el periosto es regenerado y se denomina involucro. Y finalmente está la resolución cuando ya hay tratamiento o cirugía. Bueno, en cuanto a la parte de vertebral, vemos que se puede presentar osteomelitis en los niños mayores de 8 años, donde se produce un dolor sordo constante, donde puede haber fiebre, que puede ser una evolución de 2 semanas a meses. Hay un dolor a la percusión, un espasmo de los músculos paravertebrales y generalmente las complicaciones son los abscesos paravertebrales, el colapso vertebral y la parálisis o cifosis. También podemos encontrar osteomelitis en los discos intervertebrales, donde se presenta más que todo en los menores de 5 años con dolor lumbar. Es un dolor insidioso que presenta el paciente alteración de la marcha o de la movilidad. Generalmente hay vómito
puede haber vómito o dolor abdominal y más que todo se presenta a nivel de T8 y L1 con ilio. A nivel de la pelvis también podemos encontrar con síntomas como dolor de cadera, dolor referido a nivel abdominal, en las piernas, a nivel del periné, de la ingle. Más que todo se presenta en mayores de 12 años. También hay ilio y la prueba de Faber es positiva, o la maniobra, en donde esta prueba nos permite identificar si hay alguna patología sacroiliaca, donde se coloca la pierna del paciente en flexión y la cadera en rotación externa y abducción, y si el paciente pues sufre dolor en la cara anterior del muslo de la pierna, se sugiere que hay patología en la articulación de la cadera de este lado. Si el dolor es en la parte posterior y superior del muslo de la pierna contralateral, en la nalga, pues ya es decir que el problema está en la articulación sacroiliaca. En cuanto a la clínica, pues los síntomas iniciales no son tan específicos, están localizados más que todo cuando se establece ya la infección, entonces puede haber dolor, signos y síntomas localizados, fiebre, reducción del movimiento, disminución de la fuerza, hiporexia, y pues se clasifica según cada grupo etario. Aquí vemos como el principal síntoma pues va a ser el dolor, seguido de impotencia funcional, fiebre, inflamación, calor y por último el eritema o rubor. En los primeros 3 meses los síntomas entonces son muy inespecíficos, se puede presentar vómito, irritabilidad, puede haber disminución del movimiento, calor, rubor en el sitio afectado, y hay factores de riesgo en esta población como la prematurez o los dispositivos que tengan invasivos. También puede haber cambios de coloración, necrosis o supuración, y solo el 30% de los pacientes presentan fiebre. Generalmente un tercio de los casos tienen antecedentes de infección. En los neonatos puede haber una pseudoparálisis y se presenta aumento de calor, rubor y palpación dolorosa en las 2 o 3 primeras semanas. Puede haber cojera o imposibilidad para apoyo y de la extremidad. En los neonatos entonces, como ellos tienen la cortical más delgada, el periósteo poco adherido, entonces los nutrientes perforan los capilares metafisiarios y perforan la placa de crecimiento epifisiaria. Las articulaciones diartroideales son distales de la placa epifisiaria y pues invaden el espacio articular y causan también artritis concomitante. En los lactantes y preescolares también son muy inespecíficos o leves. El niño ya que habla pues localiza el dolor y se ve la alteración en la marcha. También pueden presentar irritabilidad, llanto, incomodidad en el cambio del pañal. Puede haber dolor a la palpación y en la percusión, dolor referido pues a lo largo del hueso. A medida que pues el esqueleto va madurando, la corteza se hace más gruesa y el periósteo más adherido. Entonces se presentan también abscesos subperiósticos. En los niños ya más grandes, ya el dolor es pues localizado, se demora un poco el diagnóstico, los síntomas son más leves, con menos limitación. Puede haber una pérdida de la lordosis lumbar con disminución de los arcos de movilidad, puede o no haber fiebre, y en ellos pues la corteza es más gruesa, el periósteo más fibroso y hay más, por lo tanto, hay más contención de la infección. En cuanto al diagnóstico, pues el diagnóstico es clínico,
por medio de laboratorios e imágenes diagnósticas. En cuanto a los laboratorios, pues es importante realizar un hemograma, un frotis de sangre periférica, hemocultivos en un 40-50% de los casos pueden ser positivos. Se solicita proteína C reactiva y velocidad de sedimentación globular, y siempre hay que pedir una PCR para Quinguela-Quingay. En cuanto a las imágenes, las radiografías pues son la primera imagen que se solicita ante la sospecha de una osteomielitis. En los primeros días de la infección pues la radiografía puede ser normal o tener como única alteración pues la inflamación de los tejidos blandos. Las imágenes características de la osteomielitis pues van a permitir ver una alteración del periosto, imágenes donde se ve osteolisis, y aparecen posteriormente ya entre los 10 y 12 días de evolución estos signos. En cuanto a la radiografía, también podemos decir que sirve para ver los diagnósticos diferenciales, para evaluar pues progresión de la enfermedad. No hay hallazgos cuando inician como tal los síntomas, como decíamos. No es tan costosa, es de fácil obtención, y en países de bajos ingresos pues una radiografía puede ser el estudio imagenológico, dado el caso pues de no disponibilidad de otros métodos. En cuanto a la gamografía, pues es muy útil para el diagnóstico precoz cuando la radiografía es normal. Es una opción que aquellos pacientes pues en quienes no pueden ser sometidos a resonancia magnética. Es útil cuando se sospecha lesiones multifocales. Es la técnica más sensible para detención de osteomielitis en las primeras 48 a 72 horas y permite hacer un rastreo óseo de todo el esqueleto tras la administración de los isótopos. Permite hacer el diagnóstico en más del 87% de los casos, y en caso pues de una osteomielitis detecta una hipercaptación en la zona afectada, por existir pues a ese nivel una mayor perfusión, inflamación local e hipermetabolismo óseo. En cuanto a la resonancia magnética, entonces esta pues aporta en detalle anatómico preciso del pus superióstico, y de la acumulación pues de los restos purulentos en la médula ósea y en la metáfisis para una posible intervención quirúrgica. Es una técnica muy útil para su resolución, para detectar la extensión y la localización anatómica de abscesos de tejidos blandos. Se usa en contraste con un gadolinio que permite localizar las zonas abscesificadas. En la técnica de elección para cuando estamos sospechando osteomielitis vertebral o pélvica, ya que aporta información sobre la localización anatómica de la lesión y la presencia pues de abscesos que se requiere drenar. La limitación pues también que se presenta con este tipo de imagen es la anestesia en los niños pequeños. En cuanto a la resonancia magnética, la resonancia pues permite ver los cambios más tempranos que en una radiografía. En ella se puede ver el signo de penumbra, que es el signo patognomónico. Tiene una sensibilidad del 80 al 100% y una especificidad del 70 al 100%. La resonancia pues permite localizar y ver la extensión de la lesión, permite describir los sitios más difíciles como cadera, discos vertebrales. También es una guía de abordaje quirúrgico, no genera irradiación, aunque sí es un poco costosa, toma tiempo, requiere sedación, no siempre está disponible y es menos útil cuando hay una enfermedad difusa. En cuanto a la tomografía,
El TAC pues puede demostrar las anomalías óseas y de las partes blandas, es ideal para detectar gas en dichas partes. Tiene una sensibilidad del 67% y una especificidad del 50%. Es un poco costosa también, genera radiación, tiene pobre contraste en los tejidos blandos. También puede servir como abordaje guía quirúrgica. Permite evaluar pues las complicaciones y esta sí generalmente no requiere de sedación. En cuanto a la ecografía, pues permite verla más que todo si hay colecciones, el líquido perióseo, engrosamiento del periósteo en más de 2 milímetros o elevación de ese periósteo. La ecografía, pues las desventajas es que no penetra la corteza ósea, tiene una sensibilidad del 55%, una especificidad del 47%, es operador dependiente, pero en cuanto a las ventajas, sí evalúa las colecciones, permite seguimiento de abscesos y no es costosa, no genera radiación, no es invasiva y es portátil. En cuanto al manejo, el tratamiento pues antibiótico inicial se debe hacer con cefalosporinas de segunda generación, son resistentes a los glucopéptidos y el 40% de las infecciones a la clindamicina. Se utiliza pues según la respuesta clínica favorable y la disminución de la concentración de PCR hasta menos de 20 microgramos mililitro para crear el cambio de antibióticos orales. El tratamiento se debe hacer de 2 a 3 semanas en las artritis y de 3 a 6 semanas en las osteomelitis. Se debe iniciar pues cuando haya una sospecha clínica, siempre se deben tomar hemocultivos y siempre consultar con infectología si no hay respuesta, si el paciente está inmunocomprometido o si hay un microorganismo atípico con patrón de resistencia anormal. En los niños de 0 a 3 meses, generalmente el microorganismo que es frecuente, que es el Staphylococcus aureus, nos va a servir la vancomicina o la oxacilina, ya como alternativo la clindamicina. La vancomicina se usa en niños que están en la UCI mayor a una semana al tratamiento o cuando hay sospecha de estafilococo aureus resistente a meticilina. Cuando se sospecha por estreptococcus del grupo B, bacilos gram negativos, se utilizarían cefalosporinas de tercera generación, como primera línea la ceftazidima o cefotaxima. La ceftriaxona, pues si no hay administración de soluciones con calcio y hay riesgo de Kernicterus. Ya en los más grandecitos que se quiere cubrir el Staphylococcus aureus y el estreptococo del grupo A o el Streptococcus pneumoniae, se utiliza la oxacilina, la cefaloxina, si en menos del 10% de la población es estafilococo resistente a meticilina. La vancomicina o la clindamicina si es mayor del 10% esa población con estafilococo meticilino resistente. La vancomicina en casos de shock y condición que amenace la vida. El Linezolid o la daptomicina si los niños son mayores de 1 año y pues si hay resistencia. En agentes entonces con resistencia a la clindamicina, las alternativas de uso son la vancomicina con o sin rifampicina. No se debe usar solo la rifampicina por el riesgo pues de resistencia. En los preescolares, pues que se debe considerar o sospechar la Klebsiella quigae, generalmente es que se presentan con clínica de úlceras orales,
más que todo en los 6 a 36 meses y en los niños que están en las guarderías. Entonces generalmente es resistente a clindamicina y vancomicina, por lo que se debe añadir una cefalosporina de primera generación. Cuando los pacientes tienen incompleto sus vacunas, su PAI, y se sospecha una infección por Haemophilus influenza, se debe cubrir con cefalosporinas de tercera generación, ceftriaxona o cefotaxima, más que todo en los menores de 2 años. En las poblaciones especiales, en cuanto al tratamiento también, pues siempre debe ser, inicialmente es empírico, seleccionando pues el antibiótico entonces en función de la edad y la patología base del paciente, que permiten pues suponer el agente infeccioso más frecuente para dicha situación. El tratamiento debe realizarse inicialmente con antibiótico parenteral para asegurar pues una adecuada concentración del antibiótico en el hueso. Entonces no olvidar que las infecciones causadas por meticilino resistente son sensibles a clindamicina, pero pues hay unas cepas sensibles a clindamicina y resistentes a eritromicina que pueden desarrollar resistencias inducidas, por lo que pues debe estudiarse en el laboratorio. Entonces, si hay resistencia pues a la clindamicina, se tratará con vancomicina o linezolid intravenoso. Cuando se dispone del resultado de los cultivos, pues se modificará la terapia antibiótica en función a la sensibilidad de ese microorganismo aislado. El tratamiento solo puede pasarse oral cuando ya pues el niño esté febril y los síntomas y signos de la inflamación estén en remisión. Cuando ya se haya normalizado la PCR o haya disminuido de forma significativa, que sea capaz pues de tolerar la medicación oral o que exista un antibiótico adecuado para el tratamiento oral, que el medio familiar pues garantice ese cumplimiento terapéutico y que hayan controles ambulatorios hasta la curación. En caso de que los cultivos sean negativos, entonces si el paciente evoluciona bien con la terapia empírica, pues se mantiene hasta completar el tratamiento. Si el paciente ya evoluciona mal, debe considerarse pues nuevas pruebas diagnósticas como biopsias, cultivos, imágenes para buscar la presencia de zonas abscesificadas que requieran drenaje quirúrgico. Bueno, aquí están las tablas donde explican un poco más el tratamiento específico. El tratamiento antibiótico oral, pues según los resultados de esos cultivos, cómo continuar si los cultivos están negativos para tratamiento oral. Entonces el tratamiento pues debe ser mínimo de 21 días con control de PCR hasta las 4 a 6 semanas. Lavado quirúrgico pues dependiendo si hay abscesos superiósticos o intraóseos, ya sea por infección contigua o inoculación directa y crónica. Entonces, pues según la respuesta de antibiótico, mirar la clínica, si hay fiebre, si hay dolor, si hay eritema, edema, nuevos sitios de infección, hacer una evaluación cuidadosa y objetiva, especialmente en los neonatos. En cuanto a la PCR y BCG, entonces siempre control a las 48 horas, con disminución más o menos mayor al 50%. La PCR pues disminuye más rápido, hay aumento luego del cuarto día y siempre pues tener en cuenta el tratamiento según la sospecha de complicaciones o resistencias. También tener en cuenta si hay leucocitosis, entonces cambio a si se puede o no hacer cambio a terapia oral. Mirar pues la PCR y la BCG. Solo pues se presentan más que todo la leucocitosis
de 1 a 3, solo en un tercio de los pacientes, y se normaliza más o menos de los 7 a 10 días. La radiografía, se observa un secuestro de 2 a 4 semanas con resolución más o menos tarda en meses, y solo se realiza cuando se continúa realizando o tomando cuando hay sospecha de complicaciones. Entonces, cuando aquí explicamos bien cuándo cambiar a esa terapia oral, si no hay, no hay una duración mínima de la terapia pues parenteral, cuando hay mejoría clínica, que el niño está febril mayor de 48 horas con disminución de edema y dolor, cuando se hayan normalizado los leucocitos, cuando haya disminución de la PCR mayor a un 50%. Las indicaciones de la terapia oral son tratamiento mayor a un mes, sobre todo si el paciente está inmunocomprometido, cuando hay problemas para deglutir, adherencia y compromiso con traumas, si hay respuesta pues favorable del antibiótico, mirar las complicaciones y definir si hay o no intervención quirúrgica. Entonces aquí hay otra tablita donde nos indican cómo debe hacerse el tratamiento con terapia oral. El manejo pues ya complementario es la inmovilización, que nos ayuda un poco a disminuir el dolor, sobre todo cuando es en huesos como fémur y vertebral. Permite la restricción del movimiento y del peso, si hay riesgo pues también para fracturas patológicas. En cuanto a la osteomielitis fúngica, pues de los hongos el más frecuente es la cándida. Es inusual en niños, posiblemente en recién nacidos pretérminos o pacientes inmunocomprometidos, usuarios de accesos venosos. El aspergillus también como una causa de osteomielitis en enfermedades granulomatosas crónicas. La osteomielitis tuberculosa ocurre aproximadamente en 1% de los niños con tuberculosis. Es frecuente la diseminación hematógena o linfática. Los huesos más frecuentes son las vértebras, fémur, rodillas, tobillos y huesos de la mano y pies. La clínica se presenta con fiebre, pérdida de peso, dolor, edema de tejidos blandos, perilesionales. El lugar más frecuente es la columna torácica baja y lumbar. Pues se debe tomar una PPD y que salga positiva. La radiografía pues se va a observar una osteopenia periarticular con lesiones líticas en el cuerpo de la vértebra, estrechamiento del espacio articular. Se tomará un TAC para evaluar pues, la destrucción ósea o la formación adyacente de los abscesos, y la resonancia magnética pues para determinar la extensión de la enfermedad. En la osteomielitis no hematógena, los factores de riesgo son las fracturas abiertas que requieren reducción quirúrgica, los implantes de dispositivos ortopédicos, las úlceras de decúbito. La osteomielitis facial por lo general es causada por infecciones adyacentes y puede cursar con reactantes de fase aguda con valores normales. Puede no haber fiebre, la causa más frecuente también es el estafilococo aureus y tiene una recurrencia en el 40%. La osteomielitis crónica son periodos alternos entre sintomáticos y asintomáticos. Puede persistir por años a pesar de la terapia antibiótica prolongada. Suele ser polimicrobianas. La infección suele convertirse en lesión lítica de la diáfisis y la terapia alternativa es el polimetilmetacrilato impregnado de antibiótico. Bueno, esto sería todo por osteomielitis. Y en cuanto ahora vamos a ver la artritis séptica. La artritis séptica, entonces,
se conoce como la infección, una infección articular bacteriana. Es una urgencia ortopédica donde puede haber una destrucción rápida y temprana pues del cartílago articular. Generalmente se presenta como una infección del espacio articular como complicación en el curso de una bacteremia. Afecta generalmente a los lactantes y niños menores de 3 años. Debe hacerse un diagnóstico y un tratamiento oportuno, ya que las infecciones osteoarticulares pues favorece que se pueda lesionar el cartílago de crecimiento como las articulaciones, siendo pues causa de secuelas permanentes. Entonces los sitios más frecuentes de infección son la rodilla en los niños y adolescentes, la cadera en los lactantes, también puede presentarse en tobillo, codo, muñeca y hombro. El 90% es monoarticular y la infección poliarticular no es frecuente. Entonces es más frecuente en niños que en niñas también, igual que la osteomelitis. La localización pues más frecuente son los huesos largos de las extremidades inferiores. Los causados, aquí tenemos entonces la etiología. También se puede ver que los causados por Streptococcus pyogenes suelen tener antecedentes de varicela en un 10%. La Quindae como Bacilo gram negativo procedente pues de la flora respiratoria. Su frecuencia pues ha aumentado, nuevamente decimos, por los brotes en las guarderías. En los adolescentes entonces puede producirse por infecciones por Neisseria. Gonorrea en los niños también con anemia de células falciformes. Se puede considerar infección por salmonela. Pseudomonas en esos casos de heridas penetrantes de pie con zapatilla que usan zapatillas de deporte. Las infecciones proximales de húmero y fémur afectan generalmente el hombro y la cadera, ya que las metáfisis proximales pues tienen localización intracapsular. Entonces se puede clasificar teniendo en cuenta su patogenia y su evolución. En aguda hematógena es pues la más frecuente. También puede ser secundaria en foco contiguo de infección. Ya la otra clasificación es después de un traumatismo por una herida penetrante, una herida postquirúrgica infectada, un implante y una prótesis, o secundario también a una celulitis o a una infección vascular. Por vía pues hematógena se produce en el curso de una bacteremia sintomática o asintomática que hace llegar pues el agente infeccioso al hueso. Se localiza en las metáfisis de los huesos largos, fémur, tibia y húmero, que son vascularizados. El microorganismo viaja por todas las redes capilares de las metáfisis, donde la circulación es lenta, hay posterior replicación e inflamación local, y finalmente viaja por los túneles vasculares, donde se adhiere a la matriz cartilaginosa, donde ya progresa la infección. Entonces pues es más frecuente en los niños que en las niñas, y como decíamos, se localiza en los huesos largos de las extremidades inferiores. Entonces aquí vemos los factores de riesgo, que pueden ser por una diseminación por contigüidad, una inoculación directa, diseminación hematógena. Ya otros factores, ya pacientes mayores de 80 años con cirugías articulares recientes, neoplasias, alcoholismo crónico e insuficiencia renal.
Entonces, en cuanto a la fisiopatología, la primera pues etapa del cuadro tiene el carácter de una sinovitis con una hiperemia, una tumefacción e infiltración leucocitaria de la sinovial con derrame intraarticular seroso seropurulento. Posteriormente ya se vuelve francamente purulento. Evoluciona a un flegmón capsular en que todo el conjunto de tejidos articulares está infiltrado por el exudado seropurulento. La desaparición pues, del cartílago articular hacia los 10 días de la infección pondrá en contacto los dos extremos óseos por necrosis. Hay un compromiso óseo con condrolisis y osteolisis que determinará pues, un daño definitivo de la articulación o anquilosis. Y ya si el compromiso del cartílago articular cuyo daño es irreparable, entonces las enzimas proteolíticas liberadas por células sinoviales de la membrana generan liberación de interleuquina 1, ácidos y proteasas de condrocitos y sinoviocitos. Entonces, pues generalmente entonces en los menores de 18 meses la artritis puede ser secundaria a una osteomielitis aguda, donde por extensión de la infección desde la metáfisis ósea a la articulación a través de los vasos transepifisiarios que pueden infectar pues la placa de crecimiento de la epífisis y el espacio intraarticular. Entonces las infecciones proximales afectan el hombro y la cadera, ya que la metáfisis proximal tiene localización intracapsular. En los niños menores de 18 meses, entonces lo que acabamos ya de ver. En cuanto a la anamnesis, pues se deben evaluar las lesiones en la piel, si hay uso reciente de antibiótico, si hay enfermedades recientes o traumas. Se deben evaluar los síntomas que son dolor, más que todo se presenta dolor severo en una articulación, especialmente al moverla. Puede haber fiebre, escalofríos, inflamación, calor, fatiga y debilidad generalizada, imposibilidad para el apoyo y para la flexión. En los neonatos y lactantes, aproximadamente el 75% no presentan sintomatología clara, presentan rechazo a la vía oral, irritabilidad, letargia, limitación funcional de la articulación afectada, o sea, una pseudoparálisis. El 25% pueden presentar datos de sepsis, aumento de volumen, disminución de movilidad y dolor a la misma, eritema, hiporreflexia en la rodilla, espasmo muscular y derrame articular. Para el diagnóstico hay unos criterios que son los criterios de Kocher, donde evaluamos si hay fiebre, limitación marcada en movimiento, leucocitosis mayor a 12.000 y una velocidad de sedimentación globular mayor de 40. Entonces, la BCG pues no se eleva en las 48 horas en el 95% de los casos, se normaliza a las 3 y 4 semanas, se eleva en las primeras 8 horas la PCR máximo a los 2 días y se normaliza a la semana de tratamiento. Los hemocultivos generalmente son positivos en un 40 o un 50%. La PCR se eleva en el 98%, menor sensibilidad que la BCG. En cuanto a las utilidades de las imágenes, vamos a ver en la radiografía si hay aumento del espacio articular y ligera lateralización de la epífisis femoral.
con una diferencia mayor de 2 milímetros entre el cartílago y la cápsula articular. Pues finalmente sí son útiles la ecografía para descartar si hay derrame articular y como guía pues también de punción articular. En cuanto al TAC y la resonancia magnética, en casos de difícil diagnóstico, los neonatos se realizan neonatos con compromiso de muchas articulaciones, sitios como columna o pelvis, o cuando hay sospecha de osteomielitis asociada. Ya en cuanto a medicina nuclear, valor predictivo positivo el 100% de lesiones frías y 82% de lesiones calientes, con resultados definitivos a las 70 horas. Entonces, en cuanto a la artrocentesis, se dice que pues las características bioquímicas y microbiológicas permiten orientar hacia la etiología del proceso séptico inflamatorio o traumático. El líquido séptico permite evaluar si hay color turbio, con leucocitos mayores de 50, neutrófilos mayores de 90 y disminución de la glucosa, o sea, menor de 20. Cuando hay inflamación, se torna líquido turbio con leucocitos de 20 a 50.000, neutrófilos de 50 a 80. Y ya cuando el líquido es traumático, entonces se observa, cuando se sospecha que es traumático, el líquido se observa turbio con leucocitos de 10 a 250.000, neutros de 10 a 30 y formación de coágulos. Cuando ya para saber que esté normal, el líquido pues va a ser claro con leucos menores de 20 y neutros menores del 25%. Bueno, para los diagnósticos diferenciales pues incluyen las sinovitis transitorias, la fiebre reumática, la hemartrosis, la artritis juvenil, la celulitis, la enfermedad de Lyme, las osteomielitis, la hemofilia, la condrolisis, las leucemias y la artritis reactiva. El tratamiento debe ser con hacerse un diagnóstico precoz, inmovilización de cadera en las 6 primeras semanas, con antibióticos empíricos y analgésicos, con fisioterapia pues temprana. El drenaje quirúrgico, entonces en casos pues de artritis de cadera o hombro no es suficiente la aspiración articular, entonces es necesario tratamiento quirúrgico. Se hace la artrocentesis, artroscopia y artrotomía. En cuanto a la antibiótico-terapia, entonces se utiliza la clindamicina en anaerobios a 40 cc hora. Se utiliza para tratamiento de estafilococo aureus, está la cefazolina o la vancomicina. Para streptococcus pneumoniae utilizamos la ampicilina. En casos de que se sospeche influenza o gonorrea, se utiliza la ceftriaxona. En casos de que haya un paciente con prótesis, se utiliza pues linezolid. Y en casos de resistencia a clindamicina, pues se utiliza la vancomicina a 40-60 miligramos kilo día cada 6 horas, o linezolid de 15 a 30 miligramos por kilo día cada 12 horas, de 3 a 6 semanas. Y ya como terapia oral se puede usar el trimetoprim sulfa
por unos 8 o 12 días más o menos. Y listo. Eso es todo. Gracias.